Gracias a usted, señor Expósito. Damos por concluido la primera pregunta. Pasamos a la segunda, al 2.3. Señor Expósito, ¿cuál es el grado de negociación con las organizaciones sindicales representativas en función pública para que los concursos de traslado de los empleados públicos y las empleadas públicas sean abiertos y permanentes? Formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Vergeles Blanca, el cual dispone de 3 minutos para justificar la misma, señor Vergeles. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted decía, señor Expósito, las preguntas hoy están concatenadas y es lógico que lo estén, por otra parte. Eso quiere decir que estamos en la senda correcta de hacer las preguntas sobre lo que le importa a los ciudadanos y sobre los elementos nucleares de su labor al frente de la Dirección General de Función Pública. Siempre le he escuchado y además se lo decía en la pregunta anterior y se lo digo en esta. Siempre le he escuchado decir que teníamos que ganar en agilidad en los procesos selectivos. Y es verdad. Y además no solo lo decimos este grupo parlamentario, no solo lo dice usted como director general de Función Pública. Cuando se hace cualquier análisis del sistema de selección y de provisión de plazas me atrevería a decir, de nuestro país, la recomendación siempre pasa por agilizar los procesos para que se hagan en tiempo y forma. Hace ya algunos años que se ha detectado, y así se puso de manifiesto, sobre todo en la organización de la que yo he sido responsable por más tiempo, que fue en el Servicio Extremeño de Salud, que sería una promesa incumplida si en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos y también en el compromiso que acordábamos en la mesa sectorial de sanidad, en este caso, no llegábamos al escenario temporal de convocatoria de oposiciones cada 2 años y concursos de traslado en el medio, entre esas convocatorias de oposiciones. Una de las cosas que creo que se ve en la encuesta de clima laboral, de las que ustedes disponen, porque es del estudio que se hizo de los recursos humanos de la Administración, es cuando las decisiones se toman de forma estable en el tiempo y se le marca un escenario temporal. Yo me siento un privilegiado de ser médico porque sé que todos los años hay 1000. O me siento un privilegiado, o la gente del SES agradeció mucho que se marcase el escenario temporal de que cada 2 años, con sus meses arriba, meses abajo, se convocasen oposiciones. Porque uno tiene un escenario fijo de dónde quiere ir, qué méritos tiene que conseguir y dónde quiere llegar. Y concursos de traslado en el medio. Pero hay otro factor más que incide sobre la cuestión de la agilidad de los procesos selectivos. Y estos son los concursos de traslado. Siempre se ha hablado de los concursos de traslado abiertos y permanentes. Creo que, si no me falla la memoria, quien los inicia fue Educación, que es la que tiene más experiencia en los concursos abiertos y permanentes, en la Administración de la Junta de Extremadura, me refiero. Pero en la Administración General ya habíamos comenzado con los concursos abiertos y permanentes. De hecho, fue en plazas que estaban singularizadas. Y había, si no recuerdo mal, alrededor de 900 participantes que fueron los que participaron en ese concurso abierto y permanente. De esto no hemos hablado todavía en esta comisión, pero sí me gustaría, porque la idea era extenderlo a otros concursos de traslado y hacerlo global para la Administración General de la Junta de Extremadura. Por eso me gustaría saber cuáles han sido los pasos que se han seguido, si es que se han seguido, para la negociación con las organizaciones sindicales de estas cuestiones. Gracias, señor presidente. A usted, señor Vergeles Blanca. Para contestar la pregunta, dispone de 10 minutos el director gerente de Función Pública, el señor Expósito. Muchas gracias, presidente. Los matices que introduce a la pregunta, señor Vergeles, matizan bastante la pregunta. Usted preguntaba, y es la pregunta que ha recibido este director general, cuál es el grado de negociación con las organizaciones sindicales
para que los concursos de traslado de empleados públicos y empleadas públicas sean abiertos y permanentes. Y es que los concursos de traslado, como usted conoce, abiertos y permanentes, ya se negociaron en su día y se trasladaron a las respectivas normas reguladoras, en concreto el artículo 115.2 de la Ley 13/2015 de 8 de abril de Función Pública para el personal funcionario de carrera y el artículo 15 del 5º Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura para el personal laboral fijo. Así, la provisión de puestos no singularizados de personal funcionario debe realizarse por el procedimiento permanente y abierto. Por lo tanto, el grado de negociación es que ya están negociados. Ya los concursos de traslado en el ámbito de funcionarios, artículo 115.2, y en el ámbito de laborales, artículo 15 del 5º Convenio, ya son permanentes y abiertos. Y define esta situación el artículo 5 del Reglamento General de Provisión y Promoción Profesional, aprobado por el Decreto 43 del 96, en los siguientes términos. Se denomina concurso permanente y abierto al acto administrativo por el que se acuerda la realización de varias convocatorias de provisión de puestos vacantes no singularizados durante la vigencia de unas mismas bases generales. Y seguidamente dice que la Consejería competente en materia de función pública, oídas las Secretarías Generales de las respectivas consejerías y previa negociación con las organizaciones sindicales con capacidad representativa reconocida en el ámbito correspondiente de la Administración Autonómica en los términos previstos en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, actual Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, aprobará las bases generales aplicables a las sucesivas convocatorias del concurso permanente y abierto, las cuales serán públicas en el Diario Oficial de Extremadura. En este sentido, previa negociación en la mesa sectorial de la Administración General, pues ya se aprobaron las bases generales aplicables a las sucesivas convocatorias de provisión de puestos vacantes no singularizados por el procedimiento de concurso permanente y abierto, publicadas por orden de 19 de mayo del 23. Y, por otra parte, el apartado primero del artículo 15 del 5º Convenio, respecto al personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, configura el turno de traslado como un concurso de traslado también de carácter abierto y permanente para todas aquellas plazas vacantes por resultas y exceptuando en su caso las plazas ofrecidas mediante convocatoria de turno de ascenso. Cada convocatoria de concurso de traslado permanecerá vigente durante un periodo mínimo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y como máximo hasta tanto sea sustituida por una nueva convocatoria. Por tanto, señor Vergele, la normativa actual, tanto para el personal funcionario como el personal laboral, contempla ese concurso abierto y permanente para cobertura de los puestos vacantes considerados base o no singularizados, motivo por el cual en este momento esta es una cuestión que desde luego las organizaciones sindicales no han transmitido a esta Dirección General. Sí, al hilo de cómo yo terminaba mi intervención en la anterior pregunta, es nuestro deseo ordenar los procesos para que existan convocatorias regulares y, lógicamente, concursos regulares, que llevaría a efecto ese concurso permanente y abierto, pero en base a esas convocatorias. Ya la convocatoria de los puestos no singularizados están negociadas y está abierto. Lo que pasa es que todavía no se ha terminado de llevar a cabo la toma de posesión de las plazas que se convocaron en su momento. En este momento, ninguna organización sindical me ha trasladado la necesidad de convocar de manera concurso permanente y abierto en el sentido de que ya esté negociado que los concursos sean permanentes y abiertos. Lo que hay es que ordenar y terminar los distintos procesos con el fin de poder volver a convocar más concursos de traslado de esta manera. Por lo tanto, por eso le decía que no entendía muy bien cuál era el sentido de la pregunta, porque ya está no solamente negociado, sino recogido en la normativa, tanto en la Ley de Función Pública como en el 5º Convenio, que los concursos sean permanentes, abiertos y permanentes. Por lo tanto, el grado de negociación ya se produjo, ya son abiertos y permanentes. Y esa, no lo sé si satisface la respuesta, pero el sentido de la pregunta lleva a considerar que no hay que negociar nada para que sean permanentes abiertos. Otra cosa es decir, ¿cuándo va a haber un nuevo concurso? ¿O hay voluntad de que los concursos se convoquen de una manera regular? Claro que sí, claro que sí. Y al hilo de la situación que describía en mi pregunta anterior,
Una vez que estén ordenados las resultas de la resolución de los distintos procesos selectivos, podremos estar en condiciones de aspirar a ese deseo que todos tenemos de que haya una regularidad en la convocatoria de los distintos procesos. Gracias, señor Expósito. En turno de réplica tiene la palabra nuevamente el señor Vergeles por un tiempo máximo de 5 minutos. Señor Vergeles, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, no, vamos a ver. Las preguntas no se matizan, las preguntas se formulan. Hay 3 minutos para formularlas. ¿Usted se imagina que todos los matices los tuviésemos que meter en la pregunta cuando el diputado la formula? Yo temo, porque dure más la lectura del orden del día de las comisiones que la intervención de los diputados y diputadas en las comisiones. Y, desde luego, temo también porque no habrá agua suficiente para apagar la sed del secretario de la mesa. Entonces, a mí me parece que el problema es que traemos las respuestas escritas de manual, que no digo yo que no haya que traer unos apuntes, pero traemos las respuestas escritas y entonces a los matices que introduce el diputado ahora parece que ya no le podemos responder tan bien. La negociación nunca se termina, señor Expósito. Nunca se termina la negociación. Siempre estamos en disposición de conquistar nuevos derechos. Por lo tanto, no se termina nunca. ¿Usted quiere contestar a la pregunta que usted se ha formulado a sí mismo? ¿Cuándo lo van a sacar? Conteste usted en la segunda parte. Y yo me daré por satisfecho también. Ahora, en mi obligación está saber qué es lo que ustedes están negociando dentro de la mesa general. ¿Han negociado algún concurso con esas condiciones? Nosotros lo dejamos hecho. Ya lo sé que lo dejamos hecho. Lo negociamos. Hombre, bajo su punto de vista hemos hecho todo mal. Pero algunas cosas acertamos, ¿eh? Algunas cosas hicimos bien. Entonces, yo le estoy preguntando qué grado de extensión va a tener eso. ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cómo lo va a negociar? Y ahora usted responda a lo que usted quiera, pero no intente confundir el tiro con que en la formulación de la pregunta se matiza. No se matiza. La pregunta es una percha para el diputado. Y ahí se cuelga la pregunta que quiere formular. Le pasó hasta la formulación, si no nos quitarían los 3 minutos primero. Gracias, señor presidente. Para turno de dúplica y por tiempo igualmente de 5 minutos, el señor Expósito justificará la respuesta. Muchas gracias, presidente. Yo a veces tengo la sensación de que cuando respondo no soy escuchado. Oído sí, porque hablo en alto, pero no escuchado. Entonces, yo entiendo que cuando la mesa califica las preguntas que se formulan, no las que posteriormente se hacen de manera distinta a la aprobada por la mesa. Si no es así, ruego que me ilustren y me digan si es posible, por tanto, que se apruebe una pregunta y después se formule otra. Pues se estaría, de alguna manera, haciendo un fraude a la calificación de la mesa. Y si es así, ruego que me digan si efectivamente este planteamiento que estoy haciendo estoy confundido. Yo lo que a nosotros se nos traslada es una pregunta concreta, es decir, ¿qué grado de negociación estamos teniendo para que los concursos sean permanentes y abiertos? Y yo le he respondido de una manera muy taxativa que ya los concursos son permanentes y abiertos. Por lo tanto, no hay nada que negociar para que sean permanentes y abiertos, porque ya lo son. Y entonces, si la pregunta, por eso yo le decía lo de los matices, si la pregunta, señor Vergeles, es ¿cuándo se van a hacer? ¿Se van a hacer más concursos? Lógicamente, al hilo de mi intervención anterior, ya le digo que no es posible en un concurso permanente y abierto en los puestos no singularizados plantear nuevos concursos cuando aún no ha sido resuelto el último. El último es el que todavía ahora, si Dios quiere, ese que va acompasado a los procedimientos, es el que se va a formular. Por lo tanto, en ese orden, ese es el deseo de la Dirección General, ordenar en una regularidad en la convocatoria y en la ejecución de los procesos. Pero la pregunta en sí que formula,
qué grado de negociación hay para que sean permanentes y abiertos, ya lo son. Lo que sucede es que no se puede convocar un nuevo concurso hasta que no finalice el anterior. Y créame, no fue este director el que acompasó el resultado de esos concursos al proceso de estabilización, porque si se hubiera hecho de otra manera probablemente ya habrían tomado posesión, pero fue un acuerdo que tomaron las organizaciones sindicales en la legislatura pasada. Por tanto, yo me gustaría que usted se diera por respondido a la pregunta que me ha formulado y con un plus, que es el que le estoy diciendo. Trabajamos para convocar con regularidad los distintos concursos dentro de ese margen abierto y permanente que ya está negociado y que nos posibilita en los puestos no singularizados la legislación que se contiene tanto en la Ley de Función Pública como en el artículo 15 del 5º Convenio Colectivo. Muchas gracias. Usted, señor Expósito, concluido la segunda pregunta, pasamos a la última de la comisión de hoy. ¿Cuál es el soporte normativo